puede ser que muchas iglesias hoy día digan que sí, que son iglesias de Jesucristo. Pero la única manera de nosotros poder saber si en realidad son la iglesia que Dios ha preparado para todo aquel que quiera recibir la salvación, para todo el mundo, todo el que reciba el sacrificio de su Hijo Jesucristo, la única manera de nosotros poder confirmar esto es a través de la Biblia. Porque la Biblia nos enseña exactamente en qué consiste. Vamos a buscar en la palabra de Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia está formada por el cuerpo de Jesucristo. Es decir, es un ser en sí. La iglesia misma está formada por el cuerpo de Jesucristo, no el cuerpo de otra persona, no la figura o la forma o la ideología o la creencia de alguna otra persona, un político, un gran filósofo, un gobernador, no. Está formada por el cuerpo de Jesucristo y dice que Jesucristo es la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo está encima. Jesucristo es la fuente, la guía de ese cuerpo. No se trata de una iglesia creada por alguna filosofía, algún empresario. Vamos a crear una iglesia. Así no se trata de esto. Se trata de una iglesia que está formada por los principios, los valores cristianos. La fe en la palabra de Dios que enseña la Biblia sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿en qué consiste ese cuerpo? Si nosotros buscamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 17, el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículo 17, vamos a leer, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es quien tiene la preeminencia. Él es nuestra fuente. A Él debemos como iglesia servir. Un cuerpo tiene muchas partes. Tiene manos, pies, tiene pies. Tiene muchos órganos. Cada uno tiene una función específica. Y cada uno es importante. Todos forman el cuerpo. De igual modo, nosotros, cuando recibimos a Jesús, cuando aceptamos la salvación a través del sacrificio de su muerte y de su resurrección, como la palabra nos enseña, nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte,
fuimos sepultados juntamente con Él, fuimos resucitados juntamente con Él para una vida nueva. Y esa vida nueva implica el servir a Dios, según la voluntad misma de Dios. Entonces, en el servicio hay diversidad de dones. En el seminario anterior se estuvo compartiendo acerca de los dones. Y nos dimos cuenta que son esas habilidades, destrezas, capacidades que tenemos cada uno de nosotros y que hemos recibido por la gracia de Dios. Y hay distintos. Hay algunos que son nivel tipo milagroso. Entonces, cada uno de esos dones son importantes, pero no todos tenemos, por ejemplo, ese don de transmitir la palabra de Dios tan fácilmente. Otros tienen el don, por ejemplo, de la sanación. No todos tenemos ese don. Pero cada uno de nosotros tiene un don de Dios, o varios, que son muy importantes. Y así como el cuerpo no puede trabajar sin uno de sus órganos. Por ejemplo, si el corazón se detiene, hay problema. Si el hígado no funciona, si los pulmones no funcionan, todos tienen una relevancia muy importante. Incluso aquellas partes que son menos honrosas, como dice la palabra, son también muy, muy importantes. En estos días ahora hay muchos virus y a mí se me afectó los pulmones. Los pulmones son muy importantes. Cuando uno tiene un virus que le afecta a los pulmones, uno se da cuenta que en verdad los pulmones juegan un papel muy importante para uno poder hablar, para poder alabar al Señor, para uno poder dormir. Para respirar se hace muy difícil. Entonces, los pulmones son muy importantes. Pero un día yo tuve una lesión en un dedo, el dedo meñique, más pequeño. Sí, es el dedo más pequeño. Pero por esa lesión yo no podía levantar casi nada. La fuerza de la mano se me quitaba. Solamente por un dedo. Uno puede menospreciar, sí, ese dedo pequeño ahí, ¿para qué sirve? Todo tiene una función, una relevancia, todos son muy importantes. Igualmente, cada uno de nosotros tiene un don de Dios. Hay hermanos que tienen esa facilidad para conversar con otros. Tienen mucha inteligencia interpersonal y intrapersonal, consigo mismo y con los demás. Tienen esa facilidad para ganar el corazón de las personas más que otros. Pero hay otros hermanos que tienen una cualidad diferente, un espíritu de enseñanza. Cada miembro de esta iglesia, al momento de transmitir la palabra de Dios, lo hace de una manera distinta. Uno lo hace con más seriedad, otro lo hace de manera más jocosa, otro lo hace de una manera muy fuerte. Que cuando habla esa persona, esa palabra llega como una espada de doble filo, como un cuchillo, muchas veces. Así como sana a sí mismo, también puncha el corazón. Y dependiendo también el contexto, los hermanos enseñan de una manera u otra, según le da el don del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros, cada papel es muy importante. Por ejemplo, quizás hay algún hermano que su forma sea predicar de una manera más llana, que la persona se sienta como más a gusto, así con la palabra. Eso también se necesita, en su momento eso también se necesita. Pero quizás hay otro hermano que al momento de predicar, la persona se hiere. ¿Por qué el hermano dice así? Él está hablando de mí. Quizás esa palabra fue porque vio lo que yo hice algún día o me está así. Puede llegar algún pensamiento de que la palabra que se esté compartiendo sea específicamente por mí, así. Y nos hiera en algún punto. Pero la palabra de Dios es así. En un momento hiere. ¿Por qué? Para que nosotros podamos cambiar. Para que, por ejemplo, nos neguemos a nosotros mismos o quebrantemos alguna idea fija que tenemos que nos hace, por ejemplo, obstáculo para recibir alguna bendición de Dios. A veces, por más tranquilos que estemos y más confiados de nosotros mismos, en nuestra zona de confort, puede hacer que haya un mal comportamiento que impida que nosotros nos acerquemos a Dios. Y llega un momento donde llega una palabra que nos quebranta el corazón y quizás
no nos guste la palabra de ese hermano porque es muy hiriente, pero todo se necesita. Todo se necesita. Y todo cumple con un rol muy importante en la vida de creencia. Y eso digo en cuanto a enseñar. Igualmente también, por ejemplo, para las clases de los niños. Quizá hay un maestro que los niños lo quieren mucho y hay otro maestro, ay no, ese maestro, muy difícil. Y eso nos pasa a nosotros incluso en las escuelas o en nuestros estudios. Entonces hay mucha diversidad en la iglesia, hay mucha diversidad, pero todo es necesario, todo es importante para el crecimiento espiritual y para cumplir con la voluntad de Dios, para llevar el evangelio. Es así. Entonces vamos a seguir compartiendo sobre el templo de Dios, porque estamos hablando que la iglesia misma es el cuerpo de Dios, las personas que forman el cuerpo. Uno sirve como una mano derecha para Jesús, otro sirve como un pie izquierdo para Jesús, otro sirve como los pulmones para Jesús, cada uno de nosotros. Entonces, el templo mismo es el cuerpo, donde mora la palabra de Dios, donde mora el Espíritu Santo. A veces nosotros nos referimos, voy a la iglesia, pero nos estamos refiriendo al local, al templo como tal, donde nosotros recibimos las enseñanzas, pero lo decimos como por costumbre, así, voy a la iglesia. Pero originalmente la iglesia somos nosotros. Un día, por ejemplo, estamos todos en la playa. ¿La iglesia dónde está? En la playa. Un día estamos en un campo, en un patio, en alguna institución, en algún lugar. Esa es la iglesia, los hermanos. Entonces, somos un templo para el Espíritu de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20, vamos a buscar Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros como iglesia debemos ir edificándonos en las enseñanzas de los apóstoles, el mismo evangelio de Jesucristo que ellos transmiten, los siervos de Dios, la palabra, la Biblia. Vamos a ir creciendo y nos vamos cada día perfeccionando en la palabra para poder convivir con el Espíritu de Dios, para poder convivir con la palabra de Dios. Aquí hace una analogía como si fuéramos una edificación, un edificio también, cuya base principal es una base muy sólida. No como un edificio que se prepara con una base muy débil o en la tierra, sin fortalezas, sin resistencias. La palabra, cuando habla de una base buena, hace referencia a la roca. Dice que quien construye sobre la roca, la edificación es muy buena, pero la edificación que se logra realizar en el río, por ejemplo, sin fundamento, sin base sólida, un viento fuerte, una tempestad o una corriente de agua puede destruirla muy fácil. Aquí nos está diciendo que la iglesia de Dios está fundamentada en Jesucristo. ¿Puede entonces la iglesia de Dios ser destruida? Pregunto yo. ¿Hay acaso alguna fuerza superior al poder de Jesucristo? Por eso la iglesia de Jesucristo siempre se mantiene firme. No hay situación que pueda vencer a la iglesia de Cristo. No porque yo lo diga. Sí, la Biblia lo dice, pero ¿qué dice la Biblia? Que la base y el fundamento es Jesús. Cuando vemos personas que no utilizan a Jesucristo como base y fundamento,
no pueden vivir bien delante de Dios. Son estructuras que pueden colapsar en cualquier momento porque no tienen la base suficiente, la fortaleza para poder mantenerse en pie. La iglesia de Cristo es fuerte, es firme, porque está fundada en Cristo Jesús. Primero, compartimos que está dirigida por Cristo Jesús, porque es la cabeza. Ahora estamos también compartiendo que la base sólida es Jesucristo. Por eso debemos confiar. El que verdaderamente camine en la iglesia de Cristo está bien. Hay personas que piensan lo contrario, que por estar en una iglesia se le hace difícil, pasa esto, pasa lo otro. No, el que no está en una base sólida, ese que tiene que tener problemas, ese que tiene que tener preocupación. Pero nosotros que estamos en una base sólida no tenemos por qué preocuparnos. Lo que sí tenemos que tener es la fe. Debemos confiar. Confiar que estamos en bien pie, estamos bien parados. Cuando dicen el término, esa persona está bien parada, ¿qué significa? Que tiene capacidad, ¿verdad?, para sostenerse a nivel de muchas cosas. Si nosotros estamos bien parados en nuestra vida de creencia, significa que podemos vivir una vida sólida, firme en Cristo Jesús. Debemos tener la fe, señores. Entonces, nosotros en sí somos un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. No somos dos, no somos tres. Por eso debe haber una comunión entre todos los hermanos. Hay, por ejemplo, iglesias que se hacen muy grandes, y no por el hecho de que sean grandes quiere decir de que tengan dificultades. Las pequeñas también tienen dificultades, pero se dificulta mucho llegar a cada hermano. Por ejemplo, que el guía de la iglesia, el pastor o el evangelista, poder llegar a los hermanos cuando hay muchas personas. Por ejemplo, hay iglesias donde las personas llegan, se sientan y se van, pero no hay esa comunión entre el pastor, el guía y esa persona. Originalmente el pastor lo que debe hacer es, o lo que hace, es llevar a la persona a Cristo. Pero debemos también considerar lo que la palabra nos enseña. Cristo es la cabeza, pero la cabeza necesita cuerpo. Necesita un brazo, necesita un pie. Nosotros como miembros de la iglesia necesitamos servirle, no como visitante. Sí, puede venir a escuchar la palabra, pero debe vivir según las enseñanzas de la palabra. Nosotros leímos hoy, no solamente el que recibe la palabra de Jesucristo forma parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Podemos decir, sí, yo recibí, pero ¿qué recibimos? Un conocimiento, un mensaje, simplemente, ok, yo creo, lo acepto. Pero ¿qué pasa? No camina con esa palabra. Entonces ese conocimiento se queda como muerto. Formar parte de la iglesia de Dios significa, yo acepto, yo recibo el evangelio de Jesucristo y camino con Él. Camino juntamente con Él, porque nosotros nos convertimos en uno solos. Así enseña la palabra de Dios. Somos uno solo en Jesucristo. Jesucristo nos dio mandatos a la iglesia. Más adelante vamos a compartir. En este punto quiero que nos enfoquemos en que nosotros somos un solo cuerpo, no divididos. Es triste así cuando hay una iglesia donde hay personas que por un lado están o alejadas y no tienen ese corazón de armonía, de comunión entre todos. La iglesia de Cristo tiene comunión los unos con los otros en la palabra de Dios. Así. Recuerdo la semana pasada que se estuvo compartiendo sobre los dones espirituales y sobre la iglesia de Dios también. Se mencionaba sobre los hermanos en tiempos de Jesús que estaban reunidos en casas. La iglesia que está en la casa de fulana. ¿Por qué? Porque todos los hermanos, como unos solos, se congregaban en esa casa. Nosotros aquí, nuestra iglesia está en República Dominicana, se encuentra en Haití,
y en cada uno de nosotros. Y donde quiera que nosotros estemos y compartamos el Evangelio de Jesucristo, formamos una iglesia con los principios de Dios. Los hermanos que viven en Estados Unidos, ellos se congregan en una casa, no hay un templo en específico. Ellos comparten la lectura bíblica, reflexiones, testimonios. Ellos sirven a Dios desde sus casas también, con un mismo corazón. Entonces, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 20, nos enseña: pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Un solo cuerpo. Somos muchos, diferentes dones, diferentes capacidades, habilidades, pero somos uno. Es decir, nos mantenemos con un mismo corazón. Vamos hacia una misma dirección. También dice, versículo 26. Vamos a leer el versículo 26. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cómo vive la iglesia de Cristo? Un hermano tiene dificultad. Eso debe dolernos a cada uno de nosotros. Pero si un hermano tiene un logro, tiene gozo, alegría, ¿cómo debemos sentirnos todos? Contentos, alegres, porque somos uno. Así estoy explicando características y cualidades de la iglesia de Cristo. Son también muy importantes para nuestra vida de creencia. Dice versículo 26, ¿verdad? Acabamos de leer. Vamos a leer el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El camino de Pablo fue llevar el evangelio a todo el mundo, a todas las personas. En ese camino, él pudo manifestar el poder de Dios grandemente. Y nos enseña a cada uno de nosotros también a que optemos por ese camino. Un camino para llevar la esperanza, el amor, la fortaleza a las demás personas. Se necesita esperanza. En un mundo que cada día nos presenta situaciones difíciles, complejas, situaciones para uno esconderse, llorar, mucha tristeza. Muchos casos están pasando en este país. En este país están presentando muchos casos raros. Ahora mismo muchas noticias de jóvenes, menores de edad, muchos casos feos así, y situaciones también problemáticas. En este mundo donde estamos viendo tantas cosas negativas así, también hay que resaltar la parte positiva. Hay que acercarnos a lo bueno. Hay que mirar también las cosas de arriba, lo que nos trae la paz, la tranquilidad, la sanidad. Caminar con buenas actitudes y realizar un cambio en cada uno de nosotros. El mundo puede estar acabándose, puede estar en destrucción, pero si yo tengo la confianza en Dios, puedo estar tranquilo, puedo tener seguridad, puedo tener esa paz. Y eso es lo que representa la paz, esa tranquilidad y confianza en momentos donde el mundo se está acabando. Para una persona, el mundo se acaba con algo quizá más simple. Una cosa que para mí puede ser algo inofensivo,
Para una persona X puede resultar eso como si fuera que el mundo se estuviera acabando. Cada uno de nosotros diferente, pero si nos mantenemos como base en Cristo Jesús, podemos sentirnos en paz. El ejemplo que utilizo, me gusta mucho, es cuando Jesucristo iba en la barca con los discípulos, que había una tempestad, un viento, que entraba el agua y se estaba hundiendo la barca. Yo le decía a los hermanos que a mí me da miedo el mar. No es que yo no me monte en un barco, he tenido la oportunidad de montarme en barcos, en botes, y me quedo viendo el mar. Hay personas que cuando ven el mar le dan náuseas y se marean así, porque es complicado así para muchas personas. Entonces imagínense en una barca con una tempestad fuertísima y el agua entrando, se está hundiendo, hay mucha desesperación, no queremos morir, queremos vivir y no vemos un lugar. Si hubiese un lugar a la izquierda, a la derecha, adelante o hacia atrás, seguro para ellos salir de la barca, ellos no se preocupan tanto. Se está hundiendo, ok, brincamos al lado, brincamos atrás, brincamos adelante. Pero no había nada y el agua se estaba entrando a la barca, el viento la movía de un lado a otro, muy peligroso. En ese momento Jesucristo estaba durmiendo. Maravilloso. Jesucristo estaba durmiendo. Ustedes toman una fotografía, esa imagen, esa ganaría el premio de la paz. Eso representa paz. ¿Qué representa paz? Jesús. Jesucristo. Yo había escuchado una historia sobre un rey que dijo que quería que dibujaran la paz. Y al que mejor dibujara la paz le iba a entregar un premio, una historia. Y muchos de los aldeanos empezaron a dibujar y al final quedaron 2 cuadros. Un cuadro mostraba el sol, las nubes blancas, el sol muy brillante, las aves volando, todo como muy lindo, un río brillante, así. Ese quedó como finalista, como un cuadro que representaba la paz. Pero había otro cuadro que era todo nublado, habían rayos, tormentas, los árboles estaban como de lado, por la brisa, se veía como la brisa como movía los árboles. Y hojas desprendiéndose como basura en el aire, así, una cascada con mucha agua, representando como el ruido por las chispas de agua, los saltos del agua. Pero en una esquina de la cascada dibujaron una cueva pequeña. Y en esa cueva un árbol. Y en ese árbol un nido. Y en el nido habían unos pajaritos que estaban durmiendo, tranquilitos. De los 2 cuadros, ¿cuál ustedes creen que representa más la paz? El que estaba tranquilo todo. El que ganó fue ese, el que se veía todo feo, todo nublado, porque había tanta tormenta, tanta turbulencia en los alrededores, pero había esos pajaritos durmiendo tranquilitos, confiados. Eso representa la paz, tranquilidad. A pesar de las adversidades, eso es lo que representa el mundo que nosotros diariamente enfrentamos. Un mundo lleno de turbulencia, lleno de movimiento, pero si logramos esa capacidad de nosotros mantenernos en paz, tranquilos, confiados, pensamos tranquilamente, meditamos, tomamos buenas decisiones, la palabra misma de Dios nos guía, nos fortalece. Esa es la paz que cada uno de nosotros necesita y que el mundo necesita. Porque hay mucha desesperación con todas estas cosas que están sucediendo. Entonces, en la iglesia de Dios, nosotros tenemos ese fundamento que es Cristo para que podamos confiar en Él. Pero como cabeza también debemos dejarnos guiar de Él. Confiamos en Cristo, pero también por esa confianza necesitamos dejarnos guiar. Eso es lo que representa la cabeza de la iglesia. Que nosotros escuchemos la palabra de Dios y debemos tener obediencia y caminar con la palabra de Dios. Forma parte de la iglesia de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículo 15.
ese cuerpo, esa iglesia debe edificarse en amor. Y la palabra nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 15 lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo en el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que todas las coyunturas están unidas y se ayudan mutuamente. Eso también es una cualidad de la iglesia de Cristo, que cada uno de nosotros tenga ese corazón, esa empatía. La empatía no solamente significa poder sentir el ser de la otra persona, no solamente eso. Esas informaciones emocionales que transmiten las demás personas, nosotros podemos identificarla. Yo siento mucha empatía por esa persona, pero la empatía va unida a el hacer también. No solamente yo percibir a los demás, sino es también hacer, moverme, llegar a la otra persona, ayudar a los demás. Algún hermano tiene dificultad, no solamente yo percibir, mira, aquel hermano parece que tiene algún problema. No solamente percibir, es nosotros acercarnos a él. Ahí se completa el ciclo de la empatía, cuando llegamos a esa persona. Hermano, ¿qué tiene? ¿En qué podemos servirle? Lo noto un poco distraído, necesita algo, tiene sed, necesita agua, alguna ayuda. Se ve, pero debemos también caminar. Entonces debemos ayudarnos los unos a los otros. No solamente de ese tipo de ayuda, a nivel general. Hay hermanos que tienen capacidades que quizás para mí se hace difícil hacer una cosa u otra. Podemos libremente ayudar a esa persona. Entonces, pedir ayuda, comunicarnos. Si yo tengo alegría, también debo transmitir ese gozo y alegría a otro hermano. Si tengo alguna situación difícil, yo también debo ir a donde el otro hermano y conversar para poder encontrar esa paz dentro de la palabra que tanto nos enseña. Entonces, la palabra dice que nosotros así vamos construyendo, vamos edificándonos en amor también. Dice que es una actividad propia de cada miembro y que nosotros recibimos su crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces, la iglesia de Dios prepara a sus miembros en el amor, la base del amor. ¿Qué mal puede salir del amor? De un corazón lleno de amor sale mucha bendición, mucha empatía, paciencia, humildad, respeto. Del amor salen todas estas virtudes. Entonces, eso es una de las cualidades de la iglesia de Dios. Vamos a buscar ahora la palabra en San Lucas, capítulo 24, versículo 46. San Lucas 24, versículo 46 y 47. Y le dijo, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos son los mandatos de Jesucristo antes de que llegara el Espíritu de Dios.
a cada uno de los discípulos ese poder del Espíritu Santo mientras Jesucristo estaba aquí. Dice, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Luego de Jesucristo sacrificarse por nuestros pecados, antes de hacerlo, Él había ya enseñado a los discípulos de ir a reunirse, de que ellos se iban a reunir, iban a recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo, y que tenían que predicar el Evangelio. Y las mismas Escrituras decían que el Cristo debía padecer, debía morir, ser sacrificado y resucitar al tercer día, para darnos a nosotros la salvación y para que nosotros este Evangelio también lo prediquemos en todas partes. Esta es la misión fundamental de la Iglesia de Jesucristo, llevar el Evangelio de Jesús a todas las personas, a todo el mundo. La Iglesia misma, sin Cristo, no tiene vida. El cuerpo, la Iglesia misma, tiene vida. La Iglesia no puede ser algo muerto. No puede ser algo muerto. La Iglesia misma es viva. La Iglesia tiene que caminar, tiene que moverse. Y nos movemos como un solo cuerpo, en una misma dirección, llevando el Evangelio de Jesucristo a todas las personas de la tierra. Ya el trabajo Jesús lo hizo. Ahora a nosotros, como su iglesia, nos corresponde transmitirlo. Vamos a llevarlo, vamos a predicar el amor de Dios, la salvación. Así. Por eso hoy quería compartir con todos los hermanos sobre este tema tan importante, sobre la iglesia. Recordando, la iglesia somos nosotros, todos los que hemos recibido el Evangelio de Jesús y que servimos a su voluntad, a la voluntad de Dios. Aquellos que se dejan guiar por Cristo a la cabeza como guía y que están fundamentados en Él y que por su gracia también podemos predicar el Evangelio, podemos enfrentarnos a diversas situaciones del mundo con la fe y la esperanza de que nos mantenemos siempre firmes. Debemos confiar en la palabra de Dios y que el Evangelio permanece en nosotros como si fuéramos un templo y que nos vamos perfeccionando. Originalmente somos el templo de Dios por esto, porque conservamos a Cristo, conservamos la palabra, somos uno en Él y así debemos ministrar este Evangelio y llevarlo a otras personas, para que también reciban la gracia que nosotros hemos recibido. Estas son cualidades de la Iglesia de Cristo, entre otras que nosotros mencionamos, del servicio mutuo y la edificación en base a los principios del amor. Entonces, hasta aquí yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, le damos gracias porque hoy nos ha dado la oportunidad de poder congregarnos y poder transmitirnos su voluntad y corazón a través de la palabra. Nosotros hemos sido parte de su gracia y de su voluntad a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la posibilidad, la capacidad de servirle, de ser su iglesia, de ser sus hijos, de crecer en amor, de estar fundamentados en una base sólida que no se cae, Señor, una base muy fuerte. Si algún hermano tiene alguna debilidad, si algún hermano en un momento cae, otro debe levantarle. Nosotros cuando nos apartamos de su palabra, cuando llega esa debilidad a nosotros, la iglesia siempre se mantiene firme enseñando y levantando. Por eso la iglesia es muy importante. Hoy día muchas personas malentienden sobre las iglesias porque hay personas que distorsionan lo que es la iglesia de Cristo y se aprovechan de otras, abusan muchas cosas. Pero la verdadera iglesia de Cristo fundamenta en el amor y no se aprovecha de las personas, sino que permite que nosotros nos edifiquemos con una base sólida en el amor. Y asimismo, Señor, le pido que nos permita esa fortaleza cada día y confianza de predicar su palabra y llevarla a todo el mundo. Le agradecemos y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.